Antes que nada, muy buenas tardes. Quisiéramos agradecer a los medios que nos permitan abrirnos este espacio y quiero comentarles que hoy venimos a presentarles un punto de acuerdo que acabamos de registrar y que consideramos que sea de urgente atención, de urgente resolución. Quien acompañamos este punto de acuerdo son diputados federales y senadores de las fracciones parlamentarias de Morena del Estado de México. Muchas gracias por escucharnos. Miren, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la alimentación, a la vivienda, pero también tenemos derecho a la movilidad. Y en el caso del Estado de México, el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo nos dice que más del 20% de la población se traslada en automóvil y más del 70% utiliza la movilidad. Yo les quiero comentar que en el caso del Estado de México, todos los días se realizan más de 15 millones de gente que se traslada, principalmente a la Ciudad de México. La mayoría son mujeres, son jóvenes que se trasladan para las escuelas, ¿sí? En el Estado de México tenemos más de 17 millones de habitantes, mientras que en la ciudad existen más de 8 millones de habitantes. La intención de nosotros de realizar este punto de acuerdo es porque en días anteriores el gobernador Alfredo del Mazo Maza hizo declaraciones públicas ante varios medios de comunicación donde señalaba un incremento del transporte de 10 a 12 pesos. Nosotros, los legisladores, tanto diputados federales como senadores del Estado de México, estamos muy preocupados porque para nosotros es importante señalar para con ustedes los medios que si hay algo que se mueve de manera muy irregular en el Estado de México es el transporte. Nosotros, los que vivimos en el Estado de México y que hemos utilizado en muchas ocasiones el transporte público, sabemos las condiciones de irregularidad en que se tiene. Primero, es un transporte sumamente inseguro. Segundo, no existe una política pública por parte del gobernador que regule el transporte en el Estado de México. Es un transporte que está concesionado por líderes donde muchas veces responden a los intereses partidistas del gobernador. Tercero, es un transporte de mucha inseguridad. No hay día que en el Estado de México tengamos problemas donde en combis, en micros, estén sujetos al robo, al asalto. Yo quiero comentarles que ahorita, en lo que transcurrió el 2019, no hubo incremento de gasolina. Por lo mismo, no es justificado el incremento del transporte que quiere hacer el gobernador. Es para nosotros una preocupación porque a la gente que más se le va a afectar es al ciudadano, ¿sí? Y no es a los líderes transportistas que son los que muchas veces concesionan, controlan, manipulan el transporte. Quisiéramos ver políticas públicas por parte del gobernador como lo estamos viendo en la Ciudad de México, donde verdaderamente existe una preocupación por garantizar la seguridad, el transporte, la comodidad hacia el ciudadano del Distrito Federal. Eso no lo vemos en el Estado de México. Por eso es preocupante para nosotros que hoy el gobernador Alfredo del Mazo Maza comente que va a haber un incremento en el transporte. No se está beneficiando en nada a los mexiquenses, por el contrario. Entonces, de mi parte sería todo. Le estamos haciendo un exhorto, no consideramos viable el aumento y les dejo también el micrófono a varios de mis compañeros diputados federales que también tienen mucho que decir ante este tema que ahorita nos preocupa en el Estado de México. Gracias, es cuanto. Buenas tardes, gracias por atender esta conferencia y creo que es muy importante lo que la senadora nos acaba de mencionar. Sin embargo, no solo es en la tarifa en el transporte público, gradualmente también el tren suburbano ha sufrido, han elevado la tarifa desde 50 a un peso y no ha habido un razonamiento realmente lógico o sustentado. Desde la Comisión de Comunicaciones, en la cual yo soy secretaria, vamos a revisar también estos incrementos a la tarifa del tren mismo, el tren suburbano,
que a lo largo de 2 años por lo menos ha sufrido 3 incrementos, o sea, no hay una justificación real. En el caso del transporte, obviamente, lo acaba de decir la senadora, tenemos un problema real de inseguridad, de asalto psicológico, de todas estas personas que se suben a venderte un chocolate, pero con aquel aspecto, digo, no es un estereotipo que estamos estereotipando a la gente, sin embargo, la obligan psicológicamente a comprar o a tener que dar algo. También eso es un problema que sufre la ciudadanía en el Estado de México y que de alguna manera sí queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Si ustedes hacen un análisis de una ruta, pueden, un vendedor, o sea, es nada, se sube uno, se sube otro, realmente sí hay un serio y grave problema en el Estado de México, que compartimos la inquietud con los compañeros legisladores que también obviamente hicieron un exhorto para que la tarifa no se incremente y que podamos en todo caso sentarnos con el gobernador y revisar las razones por las cuales se tendría que incrementar y sobre todo cuidar que el ciudadano no afecte más el bolsillo en virtud de que no ha habido un incremento a las gasolinas. El presidente ha sido muy enfático y creo que todos tenemos que cooperar y participar para que el país avance en la medida que necesitamos que crezca. Muchas gracias. Los temas de fondo, como ya lo mencionan las diputadas, es, número uno, que los ciudadanos sepan que en el gobierno de la Cuarta Transformación no estamos de acuerdo con que, en este caso, el gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional, suba las tarifas del transporte. Ese planteamiento en Morena nosotros lo rechazamos y creemos que no debe ocurrir. Segundo lugar, el transporte en el Estado de México es una mafia profunda que ha estado manipulada de muchas maneras por el propio gobernador. Hay una coalición entre los transportistas, los permisos, etcétera, para que ahí haya un acuerdo de tipo político. Por lo tanto, creemos que primero tiene que regularizarse, antes de hablar de elevar los costos del transporte, tiene que regularizarse y necesitamos un informe de parte del gobernador de las condiciones súper lamentables, por cierto, en las que se encuentran, ya lo describió perfectamente bien la senadora Marta, en las que se encuentra el transporte en el Estado de México. Yo creo que lo que sí, además, podemos integrar aquí mediáticamente es que es necesario que el gobernador hable con claridad de cuáles son las condiciones gravísimas en las que se encuentra el transporte público en el Estado de México. Y número 3, por ahora nosotros con este punto de acuerdo también estamos resaltando los gravísimos problemas no solo de inseguridad que hay en el propio transporte, sino la escasa atención que hay a los problemas de movilidad en el Estado de México. Para el caso concreto del municipio de Naucalpan, que es muy importante por el hecho de estar conurbado a la Ciudad de México, tenemos una vía de entrada y salida a una parte del municipio que es el distrito 24, que es el distrito en el que yo represento. Ahí solamente una vía de comunicación da la salida, una vía de comunicación grande da la salida a más de 400,000 habitantes de Naucalpan. No estoy bromeando. Es una vía que se llama Luis Donaldo Colosio, que después se convierte en la 1 de Mayo, sale el periférico a la altura del Toreo. Por ahí salen prácticamente 400,000 ciudadanos. Increíble, pero cierto. O sea, hay unos problemas de movilidad en el Estado de México y concretamente hablo ahora del municipio de Naucalpan, absolutamente graves. ¿Cómo es posible que con esos problemas de movilidad alguien crea que se puede subir el precio del transporte? Estamos absolutamente rechazando la propuesta de que suba el transporte, de que aumente la tarifa efectivamente en el Estado de México. Ese es el planteamiento básico que queríamos hacer. Buenas tardes. Precisamente los legisladores federales del Estado de México queremos hacer eco de manera muy puntual a las voces más sentidas de la población de las familias mexiquenses. De manera categórica,
como lo han comentado mis compañeras senadoras, diputadas, rechazamos de manera rotunda este aumento en un 20% del incremento a las tarifas del transporte, sobre todo porque en el Estado de México las familias humildes son las principales en trasladarse para llevar el sustento a sus hogares y se trasladan a la Ciudad de México. Estamos nosotros porque se generen políticas públicas más inteligentes. Le hacemos un llamado al gobernador para que realmente con el presupuesto que recibe el Estado de México y con lo que deben de recaudar de manera eficiente en el gasto se trabaje para que municipios conurbados del área metropolitana y en lo particular el municipio de Chimalhuacán, Chicoloapan, la zona oriente, la zona norte del estado, tengan medios de transporte, de movilidad más amigables, por supuesto, con el medio ambiente, pero sobre todo que sean eficientes para que la población mexiquense pueda moverse a sus trabajos, a sus destinos, a sus escuelas, a sus labores de manera en calidad, en eficiencia y en el servicio adecuado. Hoy un mexiquense tarda de 3 a 4 horas o 2 horas y media en horas pico para llegar a la Ciudad de México. Entonces sí rechazamos de manera contundente, rotunda, el que se aumente el transporte público a los mexiquenses y por supuesto aquí en la más alta tribuna de la nación, en el Congreso Federal, estaremos dando seguimiento muy puntual para que esto no se lleve a cabo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Es nuestro deber apoyar a la población, especialmente a los sectores más vulnerables, que es a quien afecta esta alza del costo del transporte. El costo del transporte en el Estado de México es el más alto en la República Mexicana. Esto ha sido desde siempre. Precisamente por eso no tiene justificación el hecho de que todavía le aumenten el 20%. Además, el precio del Mexibus es elevadísimo. Además, quiero hacer un llamado a que no solamente no se le aumente, sino que se le pueda bajar el precio al Mexibus. Es necesario que estemos al pendiente de que no se le suban esos precios, ¿sí? Bueno, de hecho, ya lo subieron. No hay por escrito todavía esa autorización y ya elevaron esos precios. Ya están cobrando 2 pesos más, o sea, 12 pesos en el transporte público del Estado de México. Como tarifa mínima, claro. Porque si son recorridos más largos, cobran mucho más. Estos costos son inaccesibles para las familias del Estado de México, por lo que me sumo tajantemente al rechazo de estos costos elevados con los cuales se está afectando a los ciudadanos del Estado de México. Gracias. Agradecemos la atención a los medios y por último hacer el comentario de, nuevamente señor gobernador, me parece que es importante que tengamos bien claro la libertad de expresión y también le hacemos el exhorto a no reprimir aquellas manifestaciones que de manera pública se están haciendo en Toluca. ¿Por qué? Porque ante este problema que se está viviendo ha existido la represión a varias gente que se ha manifestado en contra del alza del transporte. Muchísimas gracias, les agradecemos a los medios, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Con todo gusto. Para preguntarles si hay alguna propuesta concreta de parte de ustedes, solamente un reclamo por esa alza en la cuota de transporte. ¿Podrían ustedes tener alguna propuesta para que realmente se baje el costo del transporte en el Estado de México? Primero es un exhorto que le estamos haciendo al gobernador, donde le estamos dejando muy claro que en función de las propias condiciones del transporte público que tenemos en el Estado de México, no está justificado el incremento. Y partimos concretamente del alza de la gasolina. Antes regularmente así no lo hacían. Este año no ha habido alza de gasolina. Por ese lado no está justificado. Por otro lado, me parece que los legisladores, tanto diputados federales como su servidora, los senadores,
de la fracción parlamentaria, estamos en toda la disposición de que si él nos manda llamar, nos sentamos con él y habría propuestas muy concretas de cómo nosotros quisiéramos mejorar el transporte en el Estado de México. Es importante establecer una política pública donde se regule, se mejore las condiciones del transporte en el Estado de México. Entonces, es un exhorto muy abierto, muy claro de lo que nosotros estamos planteando, y es concretamente no al aumento del transporte en cuestiones de pago. El más afectado son los mexiquenses, somos más de 17 millones, somos un cinturón de miseria y somos mano de obra para la Ciudad de México. Nuestra afectación sería principalmente el transporte, por eso estamos indignados, estamos preocupados, y bueno, si el gobernador nos abre el espacio, con todo gusto vamos y platicamos con él. Claro que sí. Si vemos que esa situación se sigue manteniendo y esa postura no se mejora, somos los primeros que vamos a solicitar una audiencia con el gobernador, porque sí es importante regular el problema de transporte, que es un problema básico que traemos en el Estado de México. Buena tarde y agradecemos a los medios.